Continuamos con el segundo punto que íbamos a tratar acerca del ser humano. Hablábamos de si el ser humano es el centro del universo y si las teorías de Freud empezaron a cuestionar esta noción, las teorías de un señor que me imagino que os suenan, Darwin, van a cuestionarlo. Dado que la teoría de la evolución la conocéis, simplemente vamos rápidamente a repasarla. Lo primero, ¿qué es la evolución? Paramos, contestáis y vemos. Bueno, pues curiosamente la evolución no es un término que empleara jamás Darwin. Curiosamente, siempre hablamos de la teoría de la evolución de Darwin. Bueno, pues es un término que él nunca utilizó. Podemos seguir utilizándolo, pero no es muy correcto. Tenéis además a pensar que evolución quiere decir mejora. No necesariamente, no tiene por qué. No está diciendo Darwin que haya una mejora y que los animales que surjan después son mejores que los primeros, ¿vale? Entonces, cuidado, Darwin nunca la empleó. Y segundo, ¿qué es la evolución? Doctrina que explica todos los fenómenos cósmicos, físicos, mentales, por transformación sucesivas de una sola realidad primera, sometida a perpetuo movimiento intrínseco en cuya virtud pasa de lo simple a lo homogéneo, de lo compuesto a lo heterogéneo. Pasar de lo simple a lo homogéneo y lo compuesto a lo heterogéneo no quiere decir mejor, quiere decir justamente simple, complejo, homogéneo, heterogéneo, ¿de acuerdo? Realmente podríamos decir que la teoría de la evolución es de Tales, nos acordamos que vimos, ¿no? El agua es el principio de todas las cosas, de ahí sale todo, ¿no? Entonces podríamos pensar, o por ejemplo Anaximandro. Anaximandro también tiene una teoría que va de lo simple a lo complejo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué habló Darwin? Pues no habló de evolución, habló de selección natural. ¿De acuerdo? Esa sí que es la teoría. Bien, ¿qué teoría se opone a la teoría de la evolución? Pues ya la hemos visto. Paro el vídeo, contesto. Vale. Repaso. En el punto anterior vimos justamente el fijismo. Vimos que señores como Platón y Aristóteles consideran que la naturaleza está compuesta de especies. Sí que es verdad que para Platón están fuera de este mundo las ideas y para Aristóteles están en este mundo. Hablamos también de Linneo. Linneo fue un gran defensor del fijismo. Cuando hace su Sistema de la Naturaleza, publicado en 1758, está haciendo una taxonomía. Considera que cada especie es un sistema cerrado, incomunicado. Obviamente Linneo se basa en Aristóteles, pero también vimos que el cristianismo tiene esta teoría de que Dios creó a los animales por especies que son inmutables y que no cambian. Otro fijista del que hablamos en el punto anterior, Cuvier. Cuvier va a analizar los fósiles y va a considerar que son especies que se han extinguido. No cambian, simplemente desaparecen. Y si hay nuevas especies es porque Dios las crea. Ya os dije que estaba esa teoría de que Dios en el principio había puesto las simientes y van apareciendo. Es cierto que justamente estas teorías de Cuvier van a ser lo que al final hagan cuestionar el fijismo y aparecer justamente la teoría de la evolución, el planteamiento de qué son los fósiles, si son especies extintas. Bien, ¿cuáles fueron los antecedentes? ¿Cómo es posible que aparezca la teoría de la evolución? Si durante tantos siglos se había sostenido el fijismo, ¿por qué de repente aparece? Para ello se tuvo que empezar a ampliar la idea temporal del mundo. Si el mundo es muy reciente, es imposible que haya habido la evolución de las especies. Por ejemplo, San Isidoro, que es del siglo VI, pensaba que el mundo tenía 5.210 años antes de Cristo, ¿de acuerdo? Entonces pensaba muy poco tiempo. Esta concepción cada vez se va a ir ampliando. Por ejemplo, Buffon, naturalista, escritor francés, que difunde las teorías a través de la enciclopedia, sugiere ya 70.000 años de antigüedad y considera que ha pasado el universo por 7 etapas antes de que aparezca el hombre, ¿de acuerdo? Kant
que ya nos suena, aumenta mucho más, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que el carácter contradictorio y disperso de las afirmaciones de Buffon van a hacer que no tenga mucho éxito, ¿de acuerdo? Pero es un inicio. Bien, ¿en qué consiste la teoría de Lamarck? Vale, lo paramos aquí, contesto y luego, vale. Bien, la teoría de Lamarck es normalmente la que me decís que es de Darwin. ¿De acuerdo? Cuidado, Darwin es evolucionista, pero se opone. A ver, este señor era el caballero de Lamarck, por lo tanto, realmente no se llamaba Lamarck, se llamaba Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monnet, ¿vale? Es del siglo XVIII. Y es el primero que intenta, perdón, uno de los primeros, esta idea de que las especies van evolucionando, ¿no? Entonces él considera que la naturaleza todo se convierte en más complejo y que justamente los seres se adaptan, ¿de acuerdo? Él dice que se adaptan a las circunstancias, no dicen al medio. Esta es la teoría de Lamarck, no de Darwin. Cuidado, Darwin no considera que los seres vivos se adapten a las circunstancias o al medio, ¿de acuerdo? Y tercer aspecto importante de la teoría de Lamarck es que las características se van pasando a los descendientes, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos resumir: el medio ambiente está sujeto a cambios, los cambios producen modificaciones en la conducta de los seres vivos y la conducta hace cambios anatómicos, fisiológicos. Por ejemplo, se alarga el cuello de las jirafas para poder comer porque no hay comida abajo en los árboles, pero yo estiro mucho el cuellito para llegar y mis hijos tendrán el cuello más largo y mis nietos cada vez más largo, ¿vale? A ver, esta teoría no es la teoría de Darwin para nada, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí estamos suponiendo que hay una voluntad, ¿de acuerdo? Y además que cuando yo tengo una voluntad de llegar lejos, por ejemplo, mi organismo segrega jugos y va desarrollando el órgano, ¿de acuerdo? Es decir, la función hacia el órgano. Bueno, si yo me paso toda mi vida tocando el piano, y toco muy bien el piano, si me alargan los deditos, mis hijos tendrán los deditos más largos. Pues no, ¿de acuerdo? Esa teoría no se acepta, por lo tanto no es que los animales se adapten al medio. Las ideas de Lamarck no tuvieron muy buena acogida, no probaba lo que estaba afirmando y no explica por qué ciertas especies se extinguen. Y entonces esta teoría pues no tuvo mucho éxito, se preferían las teorías fijistas, ¿de acuerdo? Bien, pero es verdad que Lamarck vuelve a aparecer de vez en cuando, incluso en mis alumnos de primero de bachillerato. Entonces, ¿en qué consiste la teoría de Darwin? Vale, vamos por parte. Darwin y Wallace tienen la idea de selección natural, que no es la adaptación al medio, ¿de acuerdo? Curiosamente, Darwin y Wallace, nos olvidamos que estos dos señores trabajaron juntos, se apoyaron, se escribían. A ver, era una teoría muy polémica y entonces a Darwin pues le venía muy bien el apoyo de otro científico que era Wallace. En comparación a muchos científicos que han llegado a las mismas conclusiones a la vez, por ejemplo Newton y Leibniz, no se dejaron vivos, se llevaron muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, Darwin se basa en tres hechos observables. La tendencia de todos los organismos a aumentar, ¿de acuerdo? Tienen hijos y aumenta, ¿de acuerdo? 2. En cambio, curiosamente, el número de los individuos de una especie permanece bastante constante. ¿Cómo es posible que yo tenga 8 hijos, pero luego al final no seamos cada vez más y más y más? A ver, con los humanos esto no funciona por razones obvias, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que se considera la lucha por la existencia, ¿de acuerdo? Y se basa en las teorías de un tal Malthus. Hay gente que considera que Malthus se basó en Darwin. No, primero Malthus, que es un sociólogo, y luego Malthus fue el que dio la voz de alarma diciendo cuidado, cuidado, la población aumenta
exponencialmente, mientras que las reservas de comida van aumentando aritméticamente. Va a haber un problema. Las predicciones de Malthus no se cumplieron porque la gente cuando tenía mucha hambre pues inmigraba, por ejemplo, los irlandeses a Estados Unidos. Vale. Entonces, según Darwin, hay variaciones que se producen entre los individuos y entre los individuos hay variaciones notables. Esto da pie a la selección natural. Hay individuos que sobreviven y otros mueren, ¿vale? Pero no es una cuestión voluntaria. No es porque yo soy muy listo, sino porque si yo tengo, por ejemplo, de una mosquita que tiene descendientes y unos le salen blancos y otros le salen negros y nacen en un bosque con mucha contaminación y los troncos están muy oscuros, pues las mosquitas que tengan los alitas oscuras sobrevivirán porque los pájaros no las verán, mientras que las que tengan blancos se las comen, ¿vale? Pero no lo han decidido ellas, ¿vale? Esto es interesante para algo que vamos a ver a continuación, ¿de acuerdo? Entonces, unas sobreviven y otras perecen, pero no es voluntario. A ver, ¿por qué no tuvo éxito la teoría de Darwin? Y me diréis, ay, porque iba en contra de las creencias religiosas. Ya, sí, no solo eso, sino porque científicamente tenía muchos problemas. Primero, ¿cómo se producen las variaciones? ¿Por qué la mosquita esa que me acabo de inventar tiene unos hijos que tienen las alas oscuras y otros claras? Y segundo, ¿cómo es posible que se hereden esas modificaciones? Vale, Darwin no tenía ni idea de genética. ¿A quién le debemos la genética? A un señor que se llama Mendel, el de los guisantitos, ¿no suena, no? Entonces, este señor es el padre de la genética y hoy en día tenemos una teoría que llamamos la teoría sintética que une las dos teorías, la teoría de Mendel y la teoría de Darwin, ¿de acuerdo? Bien, la teoría de Darwin por sí sola no era muy convincente, pero si la juntamos con la de Mendel ya empieza a ser. Vale, vamos a leernos un texto de Marvin Harris, Introducción a la Antropología General. Este texto lo encontraréis en, a ver si lo encuentro yo, en la fotocopia 38, está debajo del texto de Freud y es el texto 51. Vale, vamos a hablar de darwinismo social, ¿de acuerdo? A ver, lo interesante de las teorías de Darwin, aparte de que son muy interesantes en biología, es que también eso se llevó a la concepción que tenemos de cómo funciona la sociedad, ¿de acuerdo? Y es lo que se llama darwinismo social. Entonces, en la fotocopia 38, texto 52, tenéis un texto de Marvin Harris, que es un antropólogo, que nos explica esto del darwinismo social. Esta fusión del evolucionismo biológico con el evolucionismo cultural es atribuida a menudo, pero incorrectamente, a la influencia de Charles Darwin. En vez de hacer una primera lectura y luego ir explicando frase por frase, directamente voy a ir explicando frase por frase, porque en este texto no hay palabras extrañas, raras, que sean, ¿vale?, difíciles de entender. Entonces, ¿qué nos está diciendo Marvin Harris, antropólogo, en la Introducción a la Antropología General? Nos está diciendo que tendemos a pensar que fue Darwin el que influyó en la sociología, ¿de acuerdo? Pero que las teorías biológicas no es las que influyeron en la sociología, como vamos a ver a continuación. De hecho, sin embargo, el desarrollo de las interpretaciones biológicas de la evolución cultural precedió a la aparición del origen de las especies de Darwin, y el mismo Darwin fue influenciado en gran medida por filósofos sociales como Thomas Malthus y Herbert Spencer, ¿vale? Entonces, es al revés. No es que las teorías de Darwin influyeran en la sociología, sino las teorías de la sociología que influyeron en Darwin, ¿de acuerdo? Entonces, ya os he hablado un poquito de Malthus, os he hablado un poquito de Spencer. Spencer es el gran darwinista social, ¿de acuerdo?, que son estas teorías de la selección natural llevados, pero no al mundo animal, sino
a la sociedad, ¿de acuerdo? Spencer era contemporáneo de Marx, hemos hablado de Marx. Marx muere pobre, prácticamente nadie va a su funeral, 4 amigos. ¿Y quién es el famoso filósofo de la época victoriana? Spencer, por cosas que vamos a ver a continuación, ¿de acuerdo? Hoy en día todo el mundo conoce a Marx y Spencer en cambio ya no es tan importante, pero tener en cuenta que en la época él era el importante. La noción de Malthus de que el aumento de la población conducía inevitablemente a la lucha de la existencia había sido elaborada por Spencer en la idea de la supervivencia de los más aptos antes que Darwin publicara sus teorías sobre la evolución biológica. ¿De dónde saca lo de la lucha por la existencia Darwin? De la teoría de la supervivencia de los más aptos, ¿de acuerdo? El éxito de la teoría de Darwin de la supervivencia de los más aptos, llamado selección natural, incrementó enormemente la popularidad del punto de vista de que la evolución cultural dependía de la evolución biológica. Bien, si bien Darwin se basa en Spencer y Malthus, cuando Darwin publica su teoría, va a ser un apoyo para señores como Spencer diciendo, ¿veis? Yo ya lo decía y esto tiene una base científica. Si lo dicen en biología, será que también en sociología es así, ¿de acuerdo? Después de la publicación del origen de las especies de Darwin, apareció un movimiento conocido como darwinismo social, que se basaba en la creencia que los progresos cultural y biológico dependía del libre juego de las fuerzas competitivas, en la lucha del individuo contra el individuo, de nación contra nación y de raza contra raza. Esta idea que, igual que en la naturaleza hay una lucha y selección natural, unos sobreviven y otros no, pues nos encontramos que lo llevamos a los humanos, ¿de acuerdo? En la cultura también sería, y hay una lucha entre individuos, naciones y razas, ¿de acuerdo? El darwinismo social más influyente fue Herbert Spencer, quien llegó a abogar por el final de todos los intentos de proporcionar caridad, auxilio a los desempleados, a las clases pobres y así a las razas atrasadas, porque esta ayuda interfería en la creación de la así llamada ley de la supervivencia de los más aptos y porque simplemente prolongaría la agonía y haría más profunda la miseria de los no aptos. ¿Vale? Entonces, Spencer abogaba, es decir, defendía que ¿para qué vamos a ayudar? ¿Para qué nos va a dar pena el que no ha triunfado en esta vida, al que le va mal, al que no tiene dinero para dar de comer a sus hijos? Si esto es una ley de la naturaleza y van a sobrevivir los más aptos pero los otros no, pues entonces no vale la pena. No vale la pena luchar, porque además dar caridad, auxilio a los pobres, a los países, a las razas atrasadas, lo único que estoy haciendo es prolongar la agonía. Es decir, se van a morir de todas formas, ellos y sus hijos. Spencer está diciendo, pues mejor que sea rapidito. No vaya a ser que aquí estemos meses y meses, años y años, pues alimentando a los que son débiles. ¿De acuerdo? Es una ley de la naturaleza. Spencer utilizó el darwinismo social para justificar el sistema capitalista de libre empresa y su influencia continúa sintiéndose entre los partidarios del capitalismo, sin restricciones y entre los partidarios de la supremacía de los blancos. Bien, estas teorías permiten justificar justamente el capitalismo más salvaje. Las empresas son como animalitos que luchan entre sí y también pues entre naciones. Entonces es normal que Europa conquiste otros países, los colonice, los explote. Este señor es del siglo XIX y ya sabemos que esto dio pie a teorías como el fascismo, el nazismo, donde se hablaba de razas superiores e inferiores y que las razas inferiores van a desaparecer por cuestiones naturales, entonces, bueno, pues tampoco hay que ayudarles, ¿de acuerdo? Entonces justifica el imperialismo, justifica el capitalismo atroz, la competición entre empresas y también justamente el racismo, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado, las teorías de Darwin se han utilizado para justificar cuestiones de este tipo. Pero si pensáis,
La selección natural no implica, por lo tanto, una voluntad. Es simplemente que alguien ha nacido con las alitas blancas o con las alitas negras. Por lo tanto, no es como la teoría de Lamarck de adáptate a las circunstancias, adáptate al medio. Sería simplemente que el rarito, el extraño, el que ha nacido con una deficiencia en su momento, como las circunstancias han cambiado, pues en ese momento triunfa frente a los demás, pero realmente no hay ningún tipo de voluntad. Vale, a continuación deberíamos leer las 3 humillaciones del narcisismo humano. A ver, es un texto un poquito largo de Freud, así que no lo voy a leer, os dejo leerlos a vosotros. Está en la fotocopia 19, pero sí voy a explicar lo que es el narcisismo. El narcisismo viene de un término griego. De nuevo, ya hemos visto que Freud le gustaba la cultura griega, hemos hablado del complejo de Edipo, hemos hablado de 2 pulsiones, Eros y Tánatos, pues ahora vamos a hablar de Narciso. Narciso es un personaje mitológico que se supone que muere porque se contempla a sí mismo en el agua y llega un momento en que se cae, enamorado por su propia imagen, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo digo que alguien es un narciso, es hombre que cuida demasiado su arreglo personal, que considera que es maravilloso, es decir, que está enamorado de sí mismo, que piensa que es súper atractivo, ¿de acuerdo? Narcisismo es excesiva complacencia en las consideraciones propias, ¿vale? Entonces, os recomiendo leer el texto de Freud, que viene muy bien para resumir todo lo que venimos viendo y así lo tenéis por escrito y solo en una carita y luego continuamos un poco.